Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es miércoles 13 de marzo y vamos a comenzar ya. Ya vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateo en el capítulo 36, capítulo 26, del versículo 36 al 46. Entonces, ustedes saben, yo siempre tengo que hacer unos ajustes aquí y quisiera de que sigan conmigo y esperen un ratico más para ver los ajustes que tengo que yo hacer aquí. ¿Ok? Sí. Unos ajusticos que yo siempre tengo que hacer. Y ya estamos listos ya. Mira, qué lindo. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Ok. Vemos aquí. Vemos aquí. Y así, si no lo ajuste, déjame apagar aquí para que Siri no hable conmigo mientras estoy dando la clase, porque no quiero hablar con Siri, yo quiero hablar con ustedes. Nada más, yo no quiero que Siri hable conmigo. Ok. Ya terminamos ya de hacer los ajustes. Entonces, vamos a empezar aquí en el capítulo 26 del libro de Mateo y vamos a estudiar del versículo 36 al 46. Dice así: Luego fue Jesús con los discípulos a un lugar llamado Getsemani y les dijo: Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es, es, tal, es tal la angustia que invade que que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténgase despierto conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego vio a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Uno pudieron mantenerse despierto conmigo, no pudieron mantenerse conmigo ni una hora, les dijo. Entonces, no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Les dijo, le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró. ¿Y qué hizo cuando se retiró? Por segunda vez se retiró. Ay, déjame ver esto aquí, que ahora esto está aquí, moviéndose aquí por gusto así. Ok. No sé por qué se movió así todo esto aquí, que estoy en la computadora. Usted sabe cómo es la tecnología esta. La tecnología esta es un fenómeno. Que a veces que quiere trabajar bien y a veces que quiere trabajar a su manera, pero vamos, ya estamos aquí. Ya estamos aquí ya. Ok, vamos a volver a empezar a leerlo otra vez desde el principio. Del versículo 36, estamos en el libro de Mateo, capítulo 36, versículo 46. Luego Jesús con sus discípulos, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemani y le dijo: siéntense aquí
mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es la angustia que invade que me siento morir, le dijo. Quédese aquí y manténgase despierto conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible que me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego vio a donde estaban sus discípulos y lo encontró dormido. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero mi cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase su voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se le cerraban los ojos del sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y le dijo, según siguen durmiendo y descansando, miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos ahí, viene el que me traiciona. Vámonos de aquí, ahí viene el que nos traiciona. Ok, en estos versículos tenemos el relato de la agonía de Jesús en el huerto. Las nubes habían arremolinado decentemente y parecían negras. Ahora comenzamos de veras la tormenta. El lugar donde padeció tremenda agonía fue un lugar que se llama Getsemaní. El nombre de este lugar significa prensa de olivas. Allí comenzó el Señor su pasión. Allí probó a Dios herirle y prensarle para que él saliese aceite nuevo para todos los creyentes. Ok, mira la compañía que tenía él, la compañía que tuvo consigo cuando estaba en esta agonía. Mira la compañía que tuvo él cuando estaba en esta agonía. Mira. La compañía que tenía él tomó consigo, llevó al huerto, llevó a los apóstoles, llevó a todos los apóstoles, los llevó, excepto el único que no llevó fue a Judas. Para entonces, porque Judas lo iba a traicionar. De ellos tomó a quién, a Pedro, a Jacob y a Juan, para ir con él a este rincón del huerto donde iba a sufrir la agonía. Dejó a los demás allí a cierta distancia, diciéndole, sentados aquí mientras voy a orar allá. Cristo se fue a orar solo, aunque acababa de orar en compañía de sus discípulos en el versículo anterior que habíamos estudiado, ¿no? Que él había orado ok. Entonces tomó consigo a los mismos tres, que habían sido testigos. Estos tres que escogió a él, que fueron a Pedro, a Jacob y a Juan, ellos mismos fueron los testigos, que fueron los testigos de ¿qué? De la transfiguración. Cuando él tuvo la transfiguración, ellos estuvieron ahí de testigos. Eso lo pudimos ver en el versículo 17, capítulo 12. Capítulo 17, versículo 12. Para prepararlo así, él lo estaba preparando así, para que fueran testigos de su agonía. Lo mejor preparados para sufrir con Cristo son los que por fe han contemplado su gloria, ellos contemplando su gloria. Entonces ahora ellos van a ver la agonía que va a sufrir. Entonces, una cosa, si esperamos reinar con él, si nosotros esperamos reinar con él, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no habremos de sufrir con él? Si nosotros pensamos reinar con Cristo, ¿por qué no podemos sufrir por él? Nosotros tenemos que sufrir por él. Nosotros tenemos que sufrir con él. Ahora comienza la agonía
comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia. Él era un ser humano, él es Dios, él es Jesús, es nuestro Salvador, pero él estaba sintiendo como un ser humano. Llama agonía, aquí se llama agonía, es decir, un conflicto. No se trataba de ningún dolor corporal o tormento del exterior, sino que era tormento interior, como en Juan 11:13 dice, y se estremeció interiormente. La palabra usada aquí son muy enfáticas. Comenzó a estar sumamente triste en gran consternación. Sentía sobre sí que como un peso de plomo que la alumbraba, que la abrumaba. Ok, ¿cuál era la causa de ello, de que se sentía así? ¿Cuál era la causa? ¿Qué le pudo poner en tal agonía? ¿Qué fue lo que le pudo poner? ¿Por qué? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates? Jesús, bendito, ¿por qué te turbas? A ver, Jesús, tú eres bendito, ¿por qué te turbas? De cierto, no era desesperación ni por desconfianza en su padre, no era por desconfianza en su padre, ni mucho menos por estar en conflicto con él. Así como el padre le amaba porque ponía su vida por su oveja, así también él estaba enteramente sumiso a la voluntad del Padre en todo ello, pero estaba empeñado en un conflicto con los poderes de las tinieblas, como lo insinúa en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 53. Mira lo que dice aquí en el libro de Lucas. Mira aquí lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. ¿Ok? Entonces tenía que cargar con las iniquidades que el Padre había puesto sobre él y mediante su pena y consternación arriba del hombro a tal empresa. Los sufrimientos que iba a padecer era por nuestros pecados. Él iba a padecer por nuestros pecados. Tenían que caer todo sobre él. Y él lo sabía. Así que como nosotros deberíamos estar consternados por nuestros propios pecados, así lo estuvo él, por los pecados de todos nosotros. Nosotros teníamos que estar preocupados por nuestros pecados, pero Jesús cargó nuestros pecados. Jesús cargó nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos tener relaciones con Dios como lo estamos teniendo en estos momentos. Tenía una visión clara y plena de todos los sufrimientos que le aguardaban. Conoció de antemano la traición también de Judas, la negación de Pedro, la maldad y la ingratidad de los judíos, la muerte en su aspecto más aterrador, la muerte con toda su pompa, escoltada por todos sus terrores. Le daba bien en el rostro, esto le ponía triste sobremanera y especialmente porque la muerte es la paga del pecado en expiación de cual se había ofrecido. Es verdad que los mártires han sufrido por Cristo sin tal tristeza ni consternación, pero entonces a Cristo carecía de apoyo, del consuelo que los mártires disfrutaban, porque se les negó a sí mismo la alegría que ellos experimentaban en la cruz. Se debía al favor divino. Este favor le era de momento negado a Jesús. Los sufrimientos de Jesús eran diferentes, era de momento negado a Jesús. Los sufrimientos de Jesús eran diferentes, naturaleza que los de los mártires sobre las cruces de los santos. Y se pronunciaba ¿qué? Se pronunciaba una bendición que le daba ánimo para regocijarse en el suplicio del mismo. Pero la cruz de Cristo lleva aneja una maldición, bajo cuyo peso se sentía abrumado de tristeza, y esta tristeza de la cruz de Jesús era el sufrimiento de regocijo de las cruces de los demás. Ok.
Ok, su queja de agonía, su queja en esta agonía fue a sus discípulos. Fue a sus discípulos y les dijo, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Y así lo expone el estado de su ánimo, para que el espíritu atribulado es de alguien alivio tener un amigo con quien desahogar el pecho. Se lo dijo a él como se lo puede decir un amigo. Se lo dijo a ellos. Entonces, ¿qué hizo? Cristo le dice aquí, ¿dónde estaba sentado su congojo? Era su alma la que estaba ahora en agonía. Era su alma la que estaba en agonía. Cristo sufrió en su alma, así que como en su cuerpo. ¿Cuál era el grado de su encoja? Estaba abrumado de tristeza. Era una tristeza llevada al extremo hasta la muerte. Era una tristeza mortal, es decir, tal que ningún ser humano podría soportar sin morir. ¿Cuánto iba a durar esa congoja? Hasta la muerte. Comenzó a entristecerse y no cesó hasta que llegó a decir, consumado es, está profetizado de Cristo que había de ser varón de dolores. Eso estaba profetizado. Mira lo que dice aquí el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Y fue despreciado y desechado por los hombres varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como escondidos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Bueno, aquí lo que podemos ver de que Jesucristo estaba sufriendo mucho, estaba por las cosas que las cosas que le sucedieron por mediación de que él quería cumplir que los deseos de su papá. Ok, fíjate, entonces aquí, mira, yendo un poco más para allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me haga beber este trago amargo, si es posible, no me haga beber este trago amargo. Pase, era la copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que quieres tú, que se haga la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Queremos que la voluntad de nosotros se haga y no dejamos que la voluntad de Dios sea la que se haga. Nosotros tenemos que dejar de que se haga la voluntad. Jesucristo ha dejado tremendo ejemplo por todos nosotros. Jesucristo se murió por los pecados de nosotros, y Jesucristo no tenía ningún pecado. Él se murió por los pecados de nosotros. Él se murió por los pecados de nosotros. Él no tenía ningún pecado, y todos nosotros sabemos bien que Jesús sufrió mucho. Jesús hicieron muchas cosas, pero no quiero adelantarme, ¿no? No quiero adelantarme, pero vamos a seguir estudiando aquí. Y Jesús es amor. Jesús se murió por los pecados de todos nosotros, y nosotros lo pudimos ver, nosotros lo podemos saber, nosotros lo estamos viviendo en estos momentos. En ese tiempo muchas personas no lo comprendían. No sé por qué no lo comprendían, porque eso está escrito y ya lo habían señalado, ¿no? Pero que Jesús tenía fe. ¿Tenía fe en quién? ¿En quién tenía fe? En su papá, en Dios. Y él sabía de que él iba a pasar por ese tipo de situaciones. Mira, él sabía de que Pedro lo iba a negar. Él sabía de que Judas lo iba a traicionar. Él sabía de que muchas personas no le iban a hacer caso, pero que él le hizo mucho caso ¿a quién? A su papá. Y eso mismo es lo que nosotros debemos hacer, hacerle caso a Dios. Entonces él le dijo a ellos, le dijo un buen consejo: velad y orad para que no entréis en tentaciones, que oren. ¿Y que para qué? ¿Para qué le dice que ore? Para que no entren en tentaciones. Para que no entren en tentaciones. Nosotros tenemos que orar para no entrar en tentaciones, ¿ok? Mira, el espíritu a la verdad está animoso, pero la carne es débil. Ahí le digo así en el 41, ¿no? No, se nos dice que ellos presentan una sola palabra de excusa, pero él tuvo una palabra de ternura para excusarles.
en esto tenemos un maravilloso ejemplo de ese amor que cubre multitudes de pecados. Ese amor que tuvo Jesucristo por morirse para nosotros cubre multitudes de pecados. Él le dijo a ellos, yo sé que la carne es débil, que eso no es justificación, pero el mismo Jesús le está dando consuelo, le está dando ánimo, a nosotros mismos nos está dando ánimo para que nosotros podamos seguir haciendo las cosas por Él y para Él. Mire, aquí en el versículo, a ver, le dice, véase cómo se trata Jesús a lo que se deja vencer por un sentido de descanso. Véase cómo trata Jesús a los que se dejan vencer por un sentido de descanso, por un sentido de falsa seguridad y no despiertan para percibir del peligro. A veces le permite que sigan durmiendo el que se empeña en dormir, que se duerma, pues la maldición de este pecado de somnolencia y espiritual lleva consigo la pena del mismo. A veces los juicios de Dios son sorprendentes. Quienes no se alarman con razones y argumentos, es mejor que se alarmen con lanzas y espadas antes que sean dejados aparecer en una falsa seguridad. Los que se niegan a creer, deben por lo menos ser puestos en alarma por la palabra de Dios. Hay personas que no le gustan obedecer, hay personas que le gustan hacer las cosas. Jesús le dijo, vayan y despiértense, estén despiertos, manténganse despiertos. Pero ellos no se mantuvieron despiertos. ¿Por qué? Porque la carne es débil y ellos hicieron las cosas que le dio la gana, mientras que Jesús estaba orando. Jesús estaba hablando ¿con quién? Con su papá, estaba hablando con nuestro Padre. ¿Para qué? Para hablar pidiéndole acerca de las cosas que iban a suceder. Él se estaba admitiendo a qué? A la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos que ponernos a la voluntad de Dios. Bueno, ya voy a terminar aquí esta clase y espero que hayamos aprendido un poquito poco, un poquito mucho. Entonces mañana vamos a continuar en este mismo capítulo. Vamos a comenzar en el versículo 47, el libro de Mateo, capítulo 47. El libro de Mateo, capítulo 47. Discúlpenme, no sé. Vamos a comenzar en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47. Bueno, ahí nos vemos y que tengan un bonito día y espero de que Dios esté con ustedes, así como todos nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Bye, hasta luego.